Comenzamos con la ayudantía número 11 del ramo Introducción a la Contabilidad, la cual trata sobre cuentas por cobrar. El enunciado es el siguiente. Dice, la empresa M. Israel lleva algunos años en el negocio de venta de computadoras, pero no tiene un sistema de estimación de deterioro de sus cuentas por cobrar. Al 31 del 12 del 2014 tenía un saldo en cuentas por cobrar de 8 millones de pesos y hechos los estudios de rigor, se determinó que el método que mejor representa la probable incobrabilidad futura es el de un porcentaje sobre el saldo de las cuentas por cobrar. Estudios y análisis estadísticos determinaron que un 6% de las cuentas por cobrar serían eventualmente deterioradas, incobrables a futuro. La empresa generó al 31 del 12 del 2014 EDI y comenzó sus operaciones del año 2015, año en el cual se reconocieron los siguientes eventos o transacciones. Antes de comenzar con los eventos del 2015, es necesario saber cuál es el monto de las cuentas por cobrar que serán tomadas como incobrable del año 2014. El último día del año 2014 se dijo que teníamos un saldo de cuenta por cobrar de 8 millones y de esos 8 millones el 6% sería tomado como incobrable y pasaría a ser EDI. Entonces si tú a 8 millones lo multiplicas por 6%, te va a dar un saldo total de 480.000 pesos. Entonces, el 31 del 12 del 2014 deberíamos hacer el siguiente asiento. Tendríamos un gasto por EDI de 480.000 pesos contra EDI. Recuerden que el EDI es un contraactivo, entonces sube por la derecha por 480.000 pesos. Ya. Ahora podemos pasar a trabajar al año 2015. El primer evento nos dice que ocurrieron ventas al contado, o sea, con efectivo, por 1 millón de pesos neto. 1 millón de pesos neto significa que no está agregado el IVA todavía. No registre costo de venta. Ya, entonces lo importante aquí es que se realizó una venta con efectivo. El tema es que al millón neto tú necesitas agregarle el IVA que equivale a un 19%. Entonces, la manera correcta de hacerlo es a ese millón multiplicarlo por 1,19 y nos va a dar el total recibido que sería 1.190.000 pesos. Por el otro lado tenemos IVA débito por un valor de 190.000 pesos, que sería el 19% que nos faltaba, y el ingreso por ventas de 1 millón de pesos, que como dice en el enunciado. En el segundo evento dice ventas a crédito, o sea que pasarán a ser unas cuentas por cobrar, por 9 millones de pesos netos. No tiene agregado el IVA todavía, no registra el costo de venta. Entonces, en este caso, en vez de tener efectivo, como se pagó con crédito, tendríamos cuentas por cobrar y el monto total sería 9 millones por 1,19 para que así se agregue el IVA que nos faltaba contar. Entonces sería un total de 10.710.000. Nuevamente tenemos IVA débito por un valor de 1.710.000, que corresponde al 19% de IVA que no estaba agregado, y el ingreso por ventas por un valor total de 9 millones, como sale en el enunciado. En el caso 3 se dice, se reconoció como deteriorada una cuenta por cobrar al señor J. Playboy por 300.000 pesos. La venta a este cliente se hizo durante el año 2014. Esto es importante. Como la venta se hizo el año 2014, su cuenta por cobrar ya estaba contabilizada en el momento que nosotros calculamos el EDI del 2014. Por lo cual se lo podemos cargar a ese EDI, esa incobrabilidad. Entonces el asiento nos quedaría que nuestro EDI disminuye por un valor de 300.000 pesos contra cuentas por cobrar, que esa cuenta se elimina, cuentas por cobrar, por un valor de 300.000 pesos.
El siguiente, el número 4, nos dice, se reconoció como deteriorada una cuenta por cobrar al señor B. Fica por 200.000. A este cliente se le vendió a crédito durante el año 2015. Este es un caso distinto al tercer caso, debido a que las cuentas por cobrar del señor B. Fica aún no estaban contabilizadas en el EDI, ya que se realizaron durante el 2015. No hay un EDI a cual se le puedan cargar esa incobrabilidad, por lo cual se cuenta como una pérdida automáticamente por incobrable. Entonces tendríamos una pérdida por incobrable correspondiente al monto de los 300.000 pesos, 200.000 pesos, perdón. Y luego tendríamos las cuentas por cobrar que se van por 200.000 pesos. En el quinto caso dice que se reconoció como deteriorada una cuenta por cobrar al señor A. Cabrera por 350.000. A este cliente se le vendió durante el año 2014. Entonces, como se le vendió el año 2014, igual que en el punto 3, podemos cargárselo a ese EDI. Pero ¿cuál es el problema? Que si nosotros sacamos cuentas, nuestro EDI comenzó con 480.000. Luego le restamos 300.000, entonces nos quedaría 180.000 de EDI. Pero lo que nosotros necesitamos cargar son 350.000 pesos. Entonces nos faltan 170.000 de EDI. Entonces, para poder cargar el monto total a EDI, debemos abonar EDI, como tener mucho más saldo de EDI. Entonces, el asiento sería gasto por EDI por un valor de 170.000 y nuestro EDI aumenta en 170.000. Esto nos permite que nuestro EDI sea de 350.000 y le podamos cargar las cuentas por cobrar del señor A. Cabrera por 350.000. Pasamos al número 6. El señor B. Fica regulariza su deuda y paga al contado el total de la deuda que había sido deteriorada y castigada. En este caso, nosotros habíamos contabilizado las cuentas por cobrar del señor Fica a una pérdida por incobrable. Entonces, como ahora la persona viene y paga su deuda, esa pérdida por incobrable la debemos eliminar. Pérdida por incobrable. Y sale que el señor Befica no está pagando en efectivo. Entonces tendríamos un abono en efectivo de 200.000 y la pérdida por incobrable desaparecería y por un valor de 200.000 también. Número 7. El señor J. Playboy regulariza su deuda y paga al contado el total de la deuda que había sido deteriorada y castigada. Acá nuevamente tenemos efectivo por un valor de el señor por un valor de 300.000 y ese EDI que nosotros habíamos restado ahora vuelve a aumentar por un valor de 300.000. Por último, el enunciado número 8 nos dice, los clientes pagaron 8.500.000 de las cuentas por cobrar. No se consideran deudas regularizadas por clientes castigados. Entonces, en este caso, nosotros recibimos efectivo, ya que se paga al contado, por 8.500.000 y las cuentas por cobrar disminuyen en 8.500.000.
Finalmente dice, en base a los antecedentes entregados, se solicita realizar todos los registros necesarios desde el 31 del 12 del 2014 hasta el 31 del 12 del 2015, considerando que la política de estimación de deterioro no cambie por la compañía al cierre del año 2015. Mantiene el porcentaje de un 6% sobre las cuentas por cobrar. Los asientos ya los tenemos listos de todo lo que sucedió durante el 2015 y calculamos el EI del 2014. Ahora lo que viene es calcular el libro mayor de las cuentas por cobrar y el libro mayor de EDI. En el lado izquierdo tendríamos los 8 millones con los que, de deudas de cuentas por cobrar con que comenzamos el año 2015. Luego tendríamos los 10.700.000 del asiento número 2. Acá está, 10.710.000 de cuentas por cobrar. Por el lado derecho, tenemos que anotar todas las cuentas por cobrar que disminuyeron durante el periodo. La primera serían los 300.000 del asiento número 3. Luego tendríamos los 350.000 del asiento número 5. Luego tendríamos los 200.000 del asiento número 4. Y por último los 8.500.000 que fueron cancelados en el asiento número 8. Entonces, al debe tenemos una cantidad total de 18.710.000 pesos. Al haber tenemos una cantidad de 9.350.000 pesos. Por lo cual necesitamos hacer una resta entre estos dos montos para saber cuánto es nuestras cuentas por cobrar totales. Entonces, si tú a 18.710.000 le restas 9.350.000, te queda un total de 9.360.000 pesos. Luego, para hacer el libro mayor de EDI, debemos anotar todos los montos por el cual aumentó nuestro EDI y disminuyó. Entonces, el primero, cuando disminuye, tenemos un monto por 300.000, que es en el asiento número 3. Les vuelvo a repetir que el EDI es un contractivo, entonces disminuye por la izquierda y aumenta por la derecha. Luego, nuestro EDI vuelve a disminuir por 350.000 en el asiento número 5, en la segunda parte. Por otro lado, nuestro EDI aumenta en 480.000 al comienzo del periodo, cuando calculamos las deudas que serían incobrables. Hicimos el abono. Ahí sí. Esto lo dejamos así. Luego aumenta en 170.000, que fue ese monto que le agregamos a nuestro EDI para poder cargar los 350.000 de la deuda del señor A. Cabrera. Y aumenta en 300.000 en el asiento número 7. Entonces esto nos da un total por la izquierda de 650.000 y por la derecha nos da un total de 950.000. Haciendo la resta, en la cual sería 950.000 menos 650.000, recuerden que el EDI se comporta al revés de los otros activos, tendríamos un EDI a favor de 300.000 pesos. Ahí está. Y por último, nos faltaría calcular el EDI al 31 del 12 del 2015, el cual toma en cuenta el total de cuentas por cobrar que nos queda al final del periodo. Entonces, ese total sería de 9.360.000 pesos. A eso tenemos que calcular el 6%, debido a que nos dice que la empresa mantiene las políticas de incobrabilidad. Si tú a 9 millones lo multiplicas por 3%, te va a dar un total de
561.600 pesos. Tú ya cuentas con un saldo a favor de Eddie de 300.000. Entonces tú solamente necesitas abonar la diferencia, ya que ya cuentas con 300.000. No es necesario que abones los 561.000, como lo hicimos en el primer periodo, que nos dio 480.000 y abonamos los 480.000 completos. Entonces, en este caso, el asiento sería un gasto por Eddie por 261.600 pesos y tu EDI aumentaría, ya que por un valor de 261.600 pesos. Y ahí ya tendríamos todos los cálculos y los asientos listos y daríamos por terminado la ayudantía número 11 de cuentas por cobrar.